Buenas tardes. Lo que vamos a ver ahora en esta primera parte es la nomenclatura y fórmula de los compuestos orgánicos. Perdón, de los compuestos químicos, específicamente, en nuestro caso inicial, de los compuestos que son inorgánicos. Para ello, hay distintos tipos de nomenclaturas que se utilizan. Vamos a ver los tipos de nomenclatura. Primero es la nomenclatura por atomicidad. Nomenclatura por atomicidad. Bueno, en la nomenclatura se basa específicamente utilizando prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos presentes en la molécula. Entonces, los prefijos que nosotros vamos a ver es los antiguos. Cuando nosotros hablamos de prefijo, decimos mono, nos estamos refiriendo a una atomicidad 1. Cuando decimos di, es una atomicidad 2. Cuando decimos tri, es una atomicidad 3. Tetra, 4. Penta, 5, hexa, 6, hepta, 7, octa, 8, nona, 9 y vamos a llegar al deca, que es 10. O sea que acá nosotros establecemos como ya les había dicho anteriormente, el número de átomos de un mismo elemento de una molécula. Entonces, a ver, lo vamos a dejar bien especificado. Entonces yo voy a dar acá un ejemplo. Todavía no hemos hecho, ¿no?, ningún tipo de fórmula química, pero me voy a adelantar un poquito. Eh, por ejemplos. Por ejemplo, a ver, veamos. Puede ser esto. Hierro, cloro, 3. Bien. En ese caso, veamos, se llama. Fíjese que el subíndice es 3. Entonces, 3 corresponde al tri. Ahí está, al tri. Entonces, esto se llama tricloruro de hierro. Bien, ese es un ejemplo. Vamos a colocar la letra un poco más grande. Ahí está, así se ve mejor. Tricloruro de hierro. Por ejemplo, otro ejemplo. Veamos, uno que tenga compuesto, puede ser este. Bien, y en este caso, veamos, fíjense que hay 7 oxígenos. Entonces, vamos al 7, que se encuentra ahí, y ahí nosotros tenemos el heptaóxido y tenemos 2 bromos de dibromo. Bien, entonces lo que nosotros hemos visto es lo que significa nomenclatura por atomicidad. La segunda nomenclatura es la segunda que vamos a ver, es la nomenclatura
por numeral de stock. Nomenclatura por numeral de stock. Bueno, lo que tenemos acá es que primero se nombra el compuesto que nosotros estamos trabajando y luego cuando se tenga más de un número de oxidación se agrega el número de oxidación sin colocar el signo entre paréntesis y en números romanos. Entonces, vamos a ir al mismo ejemplo que nosotros teníamos inicialmente, de estos dos que están acá. Los voy a copiar y vamos a hacer la nomenclatura por stock. Y ahí, para hacerlo más rápido, ¿no? Bueno, fíjense que era tricloruro de hierro. En este caso, se va a llamar, le voy a sacar, es cloruro de hierro y entre paréntesis en números romanos va el número 3, porque es cloruro de hierro 3. Vamos a ver ahora en este heptaóxido, acá era 7. Entonces, ¿cómo es? Bien. Siempre hay una nomenclatura, se empieza con óxido. Óxido de bromo, y entre paréntesis, óxido de bromo es 7. Bien, y ahí tenemos la diferencia entre la nomenclatura por atomicidad y la nomenclatura por numeral de stock. Bien, fíjense que era tricloruro de hierro y acá es cloruro de hierro 3, porque es el número atómico que trabaja, o sea, que tiene el hierro. Mientras que en el óxido de bromo, el número de oxidación del bromo es 7. Bien, y vamos a ver tercero, como tercera opción, la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional. Entonces, en ese caso, se utilizan, en la tradicional, se utilizan prefijos y sufijos para especificar el número de oxidación del átomo central. Según el elemento tenga uno o más estados de oxidación posible. Los criterios que se adoptan son los siguientes. Vamos a ver ahora. Primero, para elementos con único, sí, para elementos con único estado de oxidación, es un único nuevamente, no se agregan sufijos. No se agregan sufijos. Bien, vamos a ver ejemplos. Cuando tenemos un único estado de oxidación. Ejemplos, por ejemplo, a ver, veamos. Este compuesto recibe el nombre de óxido de, perdón, es óxido de calcio, dado que solamente tiene un único estado de oxidación. Por ejemplo, otro sería un compuesto un poco más complicado, un oxidrilo, en este, por ejemplo, bueno, este recibe el nombre de hidróxido de
aluminio. Bien, entonces no se agregan sufijos. Vamos a la nomenclatura tradicional. Entonces, en este caso, y acá lo vamos a especificar, no se agregan sufijos. Bien, perfecto. Vamos a elementos con dos estados de oxidación. Elementos con dos estados de oxidación. Dos estados de oxidación se considera lo siguiente. Se considera lo siguiente. Estado de oxidación menor se utiliza el sufijo os. Estado de oxidación mayor se utiliza el sufijo ico. Por ejemplo, el hierro tiene un número de oxidación de 2 y 3. Entonces, vamos a colocar aquí ejemplos. Por ejemplo, veamos. El hierro puede actuar con valencia 2. Entonces, va a quedar este compuesto. Cuando tiene 2 es el menor. Entonces, nosotros vamos a decir óxido ferroso. Pero cuando actúa con una valencia 3, entonces el compuesto va a quedar de la siguiente forma. Repito, todavía no sabemos cómo, o sea, no les he enseñado cómo se establece o cómo se genera el compuesto, pero ya tenemos que ver las nomenclaturas. Entonces, en este va a ser oxígeno 3, oxígeno 3. Entonces, este compuesto recibe el nombre de óxido férrico. Óxido férrico. Bien, vamos a repasar en general. Entonces, los compuestos químicos se pueden nombrar de tres formas diferentes. Primero, por una nomenclatura por atomicidad utilizando estos prefijos. Ahí. Mono 1 y 2. Mono 1. Di 2, tri 3. Di tri 3. Tetra 4. Penta 5. Hexa 6. Hepta 7. Octa 8. Nona 9 y deca 10. Bueno, y ahí di los ejemplos. Por numeral de stock es en el caso, como ya le dije, o sea, numeral de stock, a ver, le voy a agregar acá, se nombra el compuesto en caso que tenga más de un número de oxidación, se le agrega el hierro, actúa con valencia 3, y entonces nosotros colocamos cloruro de hierro 3. El bromo actúa con valencia 7, entonces decimos óxido de bromo 7. Y la nomenclatura tradicional, en el caso de que solamente tenga un solo estado de oxidación, no se agregan sufijos. Para elementos con dos estados
de oxidación se consideran el menoroso y el ico. Y luego, bien, para elementos con cuatro, estados de oxidación, se considera lo siguiente. Bien, para valencias 1 y 2, ahora lo voy a colocar acá. Para valencias 1 y 2, que es el número de oxidación más bajo, el número de oxidación más bajo, utilizamos como prefijo hipo, y como sufijo os, Para valencias 3 y 4, que es el número de oxidación bajo, no se utiliza prefijo, solamente el sufijo oso. Bien. Para valencias 5 y 6, que es un número de oxidación, alto, no se utiliza prefijo, solamente el sufijo ico. ¿Sí? Y para valencias 7, que es el número de oxidación más alto, utilizamos como prefijo per y como sufijo ico. Bueno, vamos a ver ejemplos de esto. Entonces, vamos a ver ejemplos. Veamos, el cloro. El cloro tiene valencias 1, 3, 5 y 7. Entonces, fíjense que tiene cloro, tiene valencia 1, tiene valencia 3, tiene valencia 5 y tiene valencia 7. ¿Cómo nombramos el cloro, el compuesto
compuesto del cloro con valencia 1. Bueno, el compuesto será así. Y a este, así sería compuesto con valencia 1. Lo llamamos, es un ácido hipocloroso. Fíjense que utilizamos el prefijo hipo y, el prefijo hipo y el sufijo oso, porque es la menor valencia, la más baja de todas. Si no, es decir, cuando actúa con valencia 3, será de la siguiente forma. Nos va a quedar así. Bien, entonces, en este caso, será un ácido, será un ácido cloroso. Cloroso. Repito, acá está trabajando el cloro con valencia 3. Entonces el número de oxidación bajo. No se utiliza prefijo, solamente el sufijo oso. Si actúa con valencia 5, entonces el compuesto va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar así. Entonces, en este caso, veamos lo que decía la regla. Es el número de oxidación alto. No utiliza prefijo, solamente el sufijo ico. Entonces, este será un ácido clórico. Clórico. Bien. Veamos. Y cuando actúa con valencia 7, que es el número de oxidación más alto, va a utilizar prefijo per y sufijo ico. Entonces, esto tendríamos así. Y ahí tenemos el ácido, fíjense, perclórico. Perdón, yo acá le estaba poniendo mayúscula y las nuevas normas dice que tiene que ir con minúscula. Perclórico. Bien. Y ahí nosotros ya completamos con las 3 nomenclaturas. Repito, tenemos nomenclatura por atomicidad, por numeral de Stock y la tradicional. Este lo vamos a poner así. Tradicional. Vamos a volver con esto porque enseguida vamos a trabajar con esto. Numeral de Stock. Bien, muy bien. Ya sabemos entonces las 3 nomenclaturas que hacemos, entonces vamos a comenzar con compuestos binarios. Compuestos binarios. Perfecto. Ya sabemos que eso me va a asombrar, vamos a ver qué son los compuestos binarios. En los compuestos binarios están formados por 2 átomos distintos. Vamos a sacar así. Formado por 2 átomos distintos. Formado por entonces los compuestos binarios
Vamos a empezar a trabajar nosotros con los más básicos de todos, que son los óxidos. Y vamos a comenzar eh, con los óxidos básicos. Óxidos básicos. Bien, comenzamos con esto. ¿Cuáles son los óxidos básicos? Son combinaciones de metal más oxígeno. O sea que el óxido básico es la combinación de un metal más el oxígeno. Ese es un óxido básico. Bien, ¿cómo se hace la fórmula química? Bueno, vamos a empezar la fórmula química haciendo un ejemplo. Por ejemplo, veamos, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplos. Vamos a empezar, por ejemplo, con el óxido de sodio. Óxido de sodio. Entonces, si es el óxido de sodio, vamos a hacer así. Discúlpeme, bueno, esto parece que no se quiere poner, no se quiere alinear. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a poner con esto. Ahí está. Eso. Óxido básico. Bien. Vamos al óxido de sodio. El sodio se representa por la letra Na. Eso nosotros lo tenemos que ver en la tabla periódica. El sodio, ustedes en los apuntes tienen los que se llaman número de oxidación. Entonces, el sodio tiene un número de oxidación que es más 1. Es más 1. Entonces, sodio más 1. Entonces aquí, vale, si oxidación más 1, acá le tenemos que sumar el oxígeno. Bien, el oxígeno. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Perfecto. Veamos cómo se hace. Me tiene que dar el óxido básico. Entonces, esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar ahí para que sea más rápido. Bien. Entonces, aquí me va a quedar el sodio, ¿está bien? Y me va a quedar el oxígeno.
el oxígeno. Bien, cuando llegamos a esta instancia, lo que se hace acá es un intercambio de valencias. El oxígeno, así como el sodio tiene un número de oxidación igual a +1, el oxígeno tiene un número de oxidación que es -2. En este caso, en particular, lo que vamos a hacer, no vamos a hacer la ecuación, sino que le voy a dar la metodología cómo se hace. Entonces, el oxígeno, que tiene valencia 2, o sea, número de oxidación 2, le pasa, podemos decir así, el número de valencia al sodio. Por lo tanto, el sodio se va a quedar en 2. Y el sodio le pasa la valencia al oxígeno, que es uno solo. Pero cuando es uno, no se coloca como subíndice. O sea que ya estaría aquí el compuesto. Pero lo que hay que hacer ahora es hacer, como es una ecuación química, todo lo que se encuentra a la izquierda es exactamente igual a lo que se encuentra a la derecha. Es decir, se tiene que cumplir una premisa fundamental, que se las voy a colocar aquí, acá abajo. Tienen que ustedes acordarse una premisa fundamental que tiene que quedar en cuenta. En una reacción química ordinaria, ahí, vamos a poner con negrita y grande, la cantidad de átomos que se encuentra en la parte izquierda, que son las sustancias reaccionantes, tiene que ser la misma cantidad de átomos de lo que está a la derecha, que son los productos de reacción. Entonces, si nosotros observamos aquí, tenemos la cantidad de átomos de sodio son 2 y la cantidad de oxígeno es solamente 1. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, entonces, como son 2 oxígenos, hay que colocar el 2 en esa posición. Entonces me queda 2 y ahora multipliquemos los subíndices. 2 por 1 del oxígeno son 2, pero acá ahora se produce un desequilibrio que hay que balancear, porque 2 por 2 son 4, o sea que son 4 átomos de sodio, y ese 4 lo tenemos que colocar antes del sodio. Por lo tanto, ahora se encuentra equilibrado, o sea, hay un balance, es un balance final. Eso se llama balance de ecuaciones. Y el método es de prueba de error o tanteo. Entonces, acá estamos diciendo que 4 átomos de sodio, ¿lo ven ahí? Se combina con una molécula de oxígeno que es biatómico para formar 2 moléculas de óxido de sodio. De óxido de sodio. Bien. Espero que se haya entendido. Esto lo voy a repetir nuevamente. Que 4 moléculas de sodio, ¿está bien? Están más un átomo, perdón, 4 átomos de sodio más una molécula de oxígeno forma 2 moléculas de óxido de sodio. ¿No? Óxido de sodio. Bien, perfecto. Ese en el caso de que el número de oxidación del sodio. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver. Supongamos que vamos a poner acá otro ejemplo. Óxido de bario. Óxido de bario.
Bien, veamos. Tenemos que colocar el metal, bario, más el oxígeno, metal más oxígeno, bien, y me tiene que dar el compuesto binario. Perdón. ¿Sí? Vamos a ver el compuesto binario. Bien, entonces, hacemos la misma metodología anterior. Colocamos el bario y el oxígeno. Ahí tenemos la molécula de el óxido de bario. Y hacemos exactamente lo mismo. O sea que empezamos con un intercambio de oxígeno. O sea que el oxígeno le cede, o sea, acá hay un intercambio, le pasa el número de oxidación al bario, que acordemos que es 2. Y el bario, a su vez, intercambia con el oxígeno el número de oxidación, o sea que va a ser 2. Y ahí tenemos el compuesto, pero lo que se puede hacer aquí, lo que se puede hacer acá es realizar una simplificación. ¿Qué vamos a simplificar? Veamos, el 2 con el 2. O sea, podemos simplificar veamos, déjenme ver. No, perdón. Eh, bueno, acá simplificamos el 2 con el 2, o sea que al simplificar, acá, bien, nos va a quedar esto. Lo voy a repetir, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo. Ahí, bien, ahí está. Entonces, simplificamos y al simplificar los subíndices se eliminan. Ahora tenemos que hacer un balance, porque los compuestos de la izquierda tienen que ser, los elementos de la izquierda tienen que coincidir con los de la derecha. Entonces, fíjense que acá tengo una molécula de oxígeno biatómico y acá dentro de esto solamente tenemos un átomo de oxígeno. Entonces, tenemos que ubicar el 2 ahí. El 2 va a estar multiplicando a los dos subíndices. Es decir, si multiplica al subíndice del oxígeno, me va a quedar como acá, 2 por 1, 2. Pero acá multiplico también al bario, y fíjense que acá hay un solo átomo de bario, entonces que lo que tengo que colocar es ahí. Y ya tengo el compuesto, el óxido de bario. Esto lo vamos a guardar para luego, esto lo vamos a guardar. Eh, Bien, lo vamos a guardar para después nomenclatura y forma. Perfecto. En ciclo de licenciatura. Para después pasárselo. Vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo. Por ejemplo, el óxido de aluminio.
aluminio. Fíjense que el resto es todo exactamente igual. Óxido de aluminio. Bien, y vemos cómo es. De nuevo, colocamos el elemento, el metal y el oxígeno. Y se hacen los intercambios de valencia. El oxígeno le va a pasar la valencia, digamos, de esa forma al aluminio y el aluminio al oxígeno. 2 y 3. ¿Ah? Bien. Entonces, ya tenemos la molécula de óxido de aluminio, pero ahora hay que hacer el balance. Entonces, aquí ocurre algo. Tenemos 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de aluminio. Y del otro lado tenemos una molécula de oxígeno con 2 oxígenos y un átomo de aluminio. Entonces lo que hago es multiplicar, aquí multiplico por 3. Multiplico por 3. Al multiplicar por 3, si ustedes observan, hago 3 por 2 son 6. Entonces queda desequilibrado de este lado. Entonces acá yo voy a multiplicar por 2. Entonces fijémonos ahora. 3 por 2 son 6. 2 por 3 son 6. Oxígeno. Pero ¿qué pasa con el aluminio? 2 por 2 son 4. 4 átomos de aluminio. ¿Y acá cuánto tenemos? Tenemos uno solo. Entonces tenemos que colocar 4 átomos. Entonces ahora veamos si está equilibrado, balanceado. En este lado tenemos 4 átomos de aluminio. Del otro lado, esta molécula está formada por 2 por 2 son 4, 4 átomos de aluminio. Acá tenemos 3 por 2 son 6 átomos de oxígeno. Y acá tenemos 2 por 3, que está ahí, 6 átomos de oxígeno. O sea que ya está balanceado. Hemos visto elementos con valencia 1 o con número de oxidación 1. El bario es el número de oxidación 2. El aluminio es el número de oxidación 3. Pero ¿qué pasaría cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del hierro? Bien, en el caso del hierro. Bueno, vamos a ver, el hierro tiene el número de oxidación que es 2 y 3. Bueno, veamos. Entonces, voy a poner óxidos del hierro. Óxido del hierro. Perdón. Óxido del hierro. Bueno, vamos a ver. El primero es el óxido ferroso. Si nosotros recordamos la nomenclatura que habíamos dicho, ferroso, venimos acá, es el menor estado de oxidación. Por lo tanto, en ese caso, el hierro está actuando con el número de oxidación 2. Entonces, ¿cómo se hace? Hierro más oxígeno. Vamos a volver, en realidad ya lo hemos visto antes.
pero lo vamos a repetir por si no quedó claro. Óxido más hierro. Bien. Veamos. ¿Qué resulta de todo esto? Bien. Entonces, hierro. Colocamos el hierro y a continuación el oxígeno. Entonces se hacen intercambio de valencias o de números de oxidación. El oxígeno tiene 2, por lo tanto, perdón, el oxígeno tiene 2, por lo tanto le cede, o sea, se hacen intercambio y aquí 2. Y el hierro, como es ferroso, actúa con 2, entonces también le da el 2. Pero ¿qué pasa acá? Como son 2 y 2, se pueden simplificar. Bien, lo voy a hacer acá abajo como hicimos anteriormente. Ahí. Entonces, va a quedar ahí. ¿Qué hacemos? Simplificamos y me queda de esa parte, así, de esa forma. Muy bien. Entonces ahora hay que balancear, como hacemos antes. Fíjense que acá hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, como acá hay uno solo, voy a multiplicar todo esto por 2. Voy a multiplicar todo esto por 2. Pero acá me produce un desbalance en la parte izquierda. ¿Por qué? Porque acá quedan 2 átomos de hierro y acá tengo uno solo. Por lo tanto, voy a ubicarlo con un 2. Y ahí está balanceado. Es el balance final. Y ahí tenemos el óxido ferroso. Vamos al óxido férrico. Al óxido férrico. Entonces, óxido férrico. Bien, para más rapidez voy a copiar esto. Así me queda. Ahí está. El óxido férrico. Perdón, esperen, que acá. Oh, no sé por qué no se pone el 2. Vamos a hacer así. Nuevamente. Ahí está. Perdón. Entonces, el óxido férrico. Bueno, es el hierro más el oxígeno. El hierro más el oxígeno. ¿Y qué resulta de esto? Bien, vamos a hacerlo nuevamente. Entonces acá voy a tener el hierro y el oxígeno. El oxígeno tiene un número de oxidación 2 o una valencia 2. Entonces intercambia de valencia con el hierro. En este caso el hierro va a actuar con valencia 3. Listo, ya está. Ahora hacemos la igualación, o sea, el balance. Copiar y pegar. Bien, lo ponemos ahí. Y vamos a ver, de este lado tenemos
dos átomos de una molécula de oxígeno diatómico, acá tenemos 3. Por lo tanto, aquí voy a multiplicar por 3. Al producirse el desbalance, acá voy a multiplicar por 2. Pero este 2, ¿qué hace? Me desajusta el hierro y ahí 2 por 2 son 4, o sea que voy a colocar un 4 acá adelante. Bien, muy bien. Y ahí estarían los óxidos básicos. Entonces hemos visto las nomenclaturas. Estamos utilizando la nomenclatura que por ahora es la nomenclatura que es la tradicional. Si utilizáramos la numeral o de stock, entonces acá diríamos, en este caso, ahí diríamos óxido de hierro y entre paréntesis 2. Y aquí sería óxido de hierro y entre paréntesis 1, 2, 3. Óxido de hierro 3. Esa sería la nomenclatura que es de por numeral de stock. De stock. Y si no, podríamos decir, bien, ya vamos a hacer un cuadro comparativo porque acá no me va a ingresar. Y aquí sería, en este caso, ahí, entonces, óxido de aluminio, óxido de aluminio, óxido de aluminio 3. Y aquí sería óxido de bario, 2. Bien, muy bien. Bueno, eh, ahí tenemos los compuestos binarios óxidos básicos, pero no son, vamos a pasar a otro compuesto binario que son, perdón, que son eh, el óxidos ácidos, óxidos ácidos. Y este tenemos ahí. Bien, entonces ahí. Óxidos ácidos. El óxido ácido es un no metal más el oxígeno, una molécula de oxígeno diatómica. ¿Y esto qué me va a dar? Esto me va a dar un óxido ácido. Bien, para recordar, es exactamente igual que el anterior, en los óxidos ácidos, nada más que nosotros ahora vamos a trabajar con no metales. La característica que tiene los óxidos ácidos
Le vamos a poner, ahora que vamos a ver, este también recibe el nombre de acuerdo a la nomenclatura tradicional, también recibe el nombre de anhídrido. Entonces no lo vamos a dejar de colocar. Bien. Porque pueden ustedes encontrarlos como óxido ácido o ácido anhídrido. Bueno, es muy similar al anterior. Lo único que hay que tener en cuenta aquí que seguimos con la nomenclatura de las anteriores, pero generalmente hay elementos que son los no metales que utilizan, como ya habíamos visto anteriormente, más de un número de oxidación, 1, 3, 5, 7, pero en general es exactamente lo mismo, la misma forma de trabajar. Eh, Bien, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí. Ay, Dios. Ejemplo. Bueno, veamos. Por ejemplo, el óxido, a ver, veamos los números de oxidación de alguno que tenga, por ejemplo, estoy pensando, pero bueno, vamos a arrancar con, puede ser, vamos a ver el boro. Sí, boro, que tiene un número de oxidación que es igual a 3, óxido de boro. Tiene un número de oxidación que es de 3. A ver, esperen, no, porque tiene más de 2 el boro. El boro tiene 2 y 3. Estoy fijándome en la tabla, en la tabla periódica, porque bueno, es imposible saber todos. Ujú. Pero vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a ver los óxidos del cloro. Óxido del cloro. Bien. Óxidos del cloro. Y vamos a empezar con... ¿por qué elegí el cloro? Porque tiene valencias 1, 3, 5 y 7. Entonces, veamos porque ya lo habíamos nombrado anteriormente. ¿Lo ven aquí? Bien, entonces, ¿cómo se hace para formar? Ese es el ácido, pero vamos a ver el óxido o el anhídrido. ¿Ah? Anhídrido. Entonces, óxidos del cloro. Entonces lo voy a nombrar yo con el nombre de
así, primero. Bueno, entonces vamos a ver. Anhídrido hipocloroso. Bien. Entonces fíjense que yo utilizo la nomenclatura anhídrido, pero puedo decir óxido ácido también. Óxido, pero generalmente se dice, puede ser óxido o anhídrido. Yo lo voy a nombrar como anhídrido y ustedes también tienen que nombrarlo como anhídrido. Entonces, anhídrido hipocloroso. Voy a poner el cloro y acá les tengo que decir algo, cosa que no tienen. El cloro es diatómico. En realidad nosotros lo que estamos uniendo es una molécula de cloro diatómico más una molécula de oxígeno que también es diatómica. Ahí está. Oxígeno. Esto no ocurre en los metales. Los metales nunca van a ser diatómicos, en este caso sí. Entonces, ahora, ¿qué va a resultar de esto? Bueno, es el mismo procedimiento que el anterior. El mismo procedimiento que estábamos viendo anteriormente. Veamos. Veamos. Ubico el cloro y a continuación el oxígeno. El oxígeno hace intercambio de valencia con el cloro. Como el oxígeno siempre tiene una atomicidad de 2, o sea, el número de valencia es 2, quedamos ahí. El oxígeno, ahora el cloro, tiene valencia 1, porque el cloro, repito, se lo voy a colocar acá entre paréntesis, tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Es un óxido ácido y nosotros lo vamos a llamar anhídrido. Pero está trabajando con la valencia 1. Entonces el cloro le da la valencia al oxígeno, que es 1. Ya estaría terminado cómo se hace el intercambio de valencia. Ahora habría que hacer el balance. Veamos. Veamos. Bien, ahora hay que hacer el balance. Entonces, fíjense que está desequilibrado. De este lado tenemos 2 átomos de oxígeno, entonces ubicamos el valor 2 aquí. El cloro, si ustedes multiplican 2 por 2, 4, entonces habría que colocar un 2 ahí. Y listo, ya se encuentra el anhídrido hipocloroso. ¿Está? Listo. Es igual que el anterior. Nada más que hay que tener en cuenta que el cloro es diatómico. Hay que colocarle un subíndice, cosa que no lo hemos hecho en los metales, porque no corresponde. Vamos al anhídrido y ahora viene el cloroso, porque es la menor valencia, no la menor de toda la menor. Entonces acá arrancamos exactamente igual, colocamos el cloro, acuérdense entonces que es diatómico. Bien, sumamos al oxígeno, que también es diatómico. Perfecto. ¿Y qué resulta de esto? Pero acá es cloroso. Bien. Bueno, hacemos exactamente lo mismo. Cloro, a continuación el oxígeno. Se hace el intercambio de valencias. En este caso, el oxígeno, como siempre,
tiene un número de valencia igual a 2, que es la atomicidad 2, y luego el oxígeno tiene 3. Entonces acá va a ir 3. Perfecto, ahí estaría. Vamos a equilibrar. Veamos que acá tenemos, entonces acá vamos a ubicar 2, acá 3, porque 3 por 2 son 6, ¿sí? Y ahí tenemos 2 por 2 son 4 cloros, o sea que vamos a poner 2 ahí. Listo. Y ya tenemos el anhídrido cloroso. Cloroso. Perfecto. Vamos a la valencia 5. En ese caso va a ser el anhídrido clórico. Clórico. Bueno, nuevamente, cloro. Bien. Más oxígeno. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver con esto? ¿Qué nos va a quedar del otro lado de los productos de reacción? Bien, vamos a hacer la misma metodología. Ubicamos el cloro y a continuación el oxígeno. El cloro, el oxígeno intercambia la valencia con el cloro, 2, y el oxígeno, y en este caso está trabajando con 5. Perdón, 5. Bueno, entonces ahora tenemos que hacer el balance. Aquí tenemos 5 oxígenos, o sea, colocamos el 5 acá, 5 por 2 son 10. Estoy multiplicando subíndices. Entonces tengo que multiplicar aquí por 2, 2 por 5, 10. Y entonces en este caso, y aquí 2 por 2 son 4, fíjense, 2 por 2 son 4, entonces va a ser 2. Ahí está. Vamos a guardar esto por las dudas. Bien. Y ahora vamos a ver con valencia 7. 7. Veamos. Eh, clórico. Bien. Y ahora, no, es que estaba, no me subí aquí. Ahí está. Y vamos a hacer el anhídrido perclórico. Bien. Cloro, nuevamente diatómico. Le sumamos el oxígeno, que también es diatómico, y esto nos va a dar algo. Perfecto. Colocamos cloro con y a continuación el oxígeno. Hacemos intercambio de valencia. El oxígeno, como siempre, tiene 2. O sea que tenemos 2. Bien, y aquí en el oxígeno vamos a quedar con 7. Entonces, para equilibrar, colocamos el 7 acá. Bien, luego bajamos el 2. 2 por 7, 14. 2 por 2, 4. Y ahí tenemos el compuesto.
Muy bien, muy bien. Esa entonces ahí hemos colocado. Fíjense que es el procedimiento para los óxidos básicos y para los óxidos ácidos o anhídridos. El proceso es exactamente igual para los dos. ¿En qué cambia? Bueno, quizás en el balance hay que tratar de establecer, darse cuenta de cómo los elementos que se encuentran a la derecha de la flecha tienen que ser la cantidad de elementos que hay a la izquierda. Entonces, y aquí eh, vamos a colocar la nomenclatura a través del número de stock. Entonces, este sería un óxido, un, perdón, óxido. Este es un óxido de cloro, un óxido de cloro, un óxido de cloro. Y acuérdense que entre paréntesis va uno, nada más. O si no, también puede ocurrir con la otra nomenclatura, es un monóxido de dicloro. Monóxido de dicloro. ¿Por qué monóxido? Porque tiene un solo oxígeno. Y dicloro porque tiene dos cloros. ¿Está? Dos cloros. Vamos a la nomenclatura de este. La nomenclatura. Lo estoy en distintas nomenclaturas. Este es el óxido de cloro, y este trabajaba con valencia 3. Entonces, el óxido de cloro 3. Pero también se puede decir que es un trióxido de dicloro. Trióxido de dicloro. Bien, a ver, vamos a este. Este sería, bien, sería un óxido de cloro y está actuando con la valencia 5. Bien, puede ser así, pero también es un pentóxido de dicloro. Pentóxido, acuérdense que son pentóxidos porque son 5. Pentóxido. Y di porque son 2. Y vamos al último. Entonces, ahí acá estoy colocando toda la nomenclatura. Este está completito. Este es un óxido de cloro. Miren que acá la nomenclatura últimamente es minúscula. Minúscula. Es la costumbre, pero la nomenclatura es minúscula. Y entre paréntesis, con valencia 7, o sea, el número de oxidación es 7. O también puede ser con valencia es heptóxido de dicloro. Bien. Bueno, y aquí hemos hecho, entonces, hagamos un repaso general. Un compuesto químico está formado por la unión de dos o más átomos. Vamos a empezar con la unión de dos elementos. Entonces vamos a trabajar con compuestos binarios. Está formado por dos átomos distintos. Entonces, en los compuestos binarios tenemos dos tipos de óxidos. Los óxidos básicos y los óxidos ácidos o anhídridos.
Los óxidos básicos están formados por la unión de un metal más una molécula de oxígeno. Y los óxidos ácidos por un no metal y una molécula de oxígeno. La forma consiste, lo que estamos haciendo es la unión de los dos y luego se hace un balance, porque hay que cumplir de que la cantidad de átomos que se encuentra en las sustancias reaccionantes sean exactamente igual a la cantidad de átomos de los elementos de reacción. Y esto se hace a través de un equilibrio, de un sistema de, o sea, vamos probando en prueba y error hasta poder lograr el balance. Ahora bien, la metodología es exactamente igual para los óxidos básicos que los óxidos ácidos o anhídridos, nada más que se diferencian, o sea, son las nomenclaturas. ¿Qué tipo de nomenclaturas vamos a utilizar? La primera por atomicidad, que es, por ejemplo, acá en el último, yo ya les coloqué, utilizamos un prefijo que puede ser mono, di o tri, de acuerdo de la cantidad de átomos que aparecen en el compuesto. Por numeral de Stock es el número de oxidación con que va a trabajar el elemento. Y la tradicional, bueno, que acá están las reglas que se van a cumplir. Entonces, yo aquí les hice algunos ejemplos que luego veremos que lo vamos a repetir hasta que ustedes lo entiendan. Y bueno, por ahora llegamos acá hasta el final del primer video. En el segundo video vamos a continuar con esta formación de compuestos. Bien, bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente.